¿Listo? Bueno, continuamos entonces con esta tercera jornada del proceso de socialización de los puntos pendientes de aprobación del Plan de Encarnación Más. Estuvimos recién con el arquitecto Juan José Arizone, máster en desarrollo inmobiliario, dándonos su perspectiva sobre las propuestas del plan o algunas ideas para el desarrollo de la ciudad. Y ahora nos acompaña el ingeniero Eduardo Boser. Él es magíster en manejo de recursos hídricos, ingeniero ambiental. Y bueno, sin más preámbulo, ingeniero, bienvenido, muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias por la invitación a la autoridad y a los presentes. Yo voy a presentar un esquema básico de lo que es el proceso de escorrentía y precipitación en el territorio y abocándonos después en un debate sobre lo que sería la zona urbana, que más bien sería Encarnación. Bueno, comúnmente se sabe que el agua de la lluvia es lo que conforma todas las aguas superficiales, como lagos, arroyos, ríos, etcétera, etcétera. Esto no en su totalidad es verdad, ¿verdad? Una parte de esa precipitación infiltra y va formando una escorrentía subterránea, que es el flujo de agua subterránea, que justamente este año estamos en el año internacional de darle visibilidad al agua subterránea. En algunos casos muy necesaria, en otros casos también provoca muchos problemas, dependiendo de su manejo o ubicación. Entonces, empiezo con este concepto, ya que vamos a tratar un tema relacionado al uso del suelo y en función a la escorrentía o al flujo superficial. Entonces, mostrando un poco acá cómo las aguas, la precipitación y la formación que comúnmente se conoce como raudal, raudal en zona urbana, en la jerga, entonces la escorrentía, es lo que va formando los cursos de aguas superficiales. Algunos son permanentes, otros son temporales. En largas épocas de sequía, ese flujo subterráneo, que es un flujo mucho más lento que el superficial, es lo que a nosotros nos permite seguir teniendo arroyos y ríos visibles, ¿verdad? En otros países del mundo donde no tiene su suelo o superficie, no tiene una infraestructura, por así decirlo, de almacenar agua, solamente se forman ríos en periodos húmedos, en periodos de lluvia. Eso, por ejemplo, tiene mucha importancia para nuestro país, por darle un caso de la producción de energía. ¿Sí? Venimos de una sequía estamos terminando, según los modelos estaríamos terminando en marzo el periodo de la Niña, pero en el 2020-2021 tuvimos registros históricos de bajante en los ríos principales de nuestro país. Entonces, según algunos estudios donde tuve la oportunidad de participar, por ejemplo, el río Paraná estuvo conformado por casi un 80% de agua subterránea, que es su aportante del acuífero Guaraní, lo que a nosotros nos permitió generar energía, tener electricidad. Un poco para darle visibilidad también a lo que es agua subterránea en ese caso. Bueno, entonces aquí tenemos lo que sería el flujo subterráneo, que va generando un flujo base de las aguas superficiales. Esto también puede cambiar cuando en una cuenca hay un exceso de escorrentía y se vienen las inundaciones, las crecientes de lluvia, lo que se da mayormente en los periodos del fenómeno climático de la Niña. Acá sucede algo a la inversa, ¿verdad? Son los ríos los que van recargando las aguas subterráneas, ya eso por unas cuestiones de hidrodinámica. Entonces, eso es lo que comúnmente se conoce como la descarga. Nosotros solemos leer o escuchar: la recarga del acuífero está en tal lugar, la descarga del acuífero en tal lugar. Entonces, los acuíferos descargan en las aguas superficiales.
y recargan en lugares donde el territorio tiene la conformación de su perfil de suelo y demás, le da la posibilidad de infiltrar mayor cantidad de agua que llegue directamente a la cuenca. Y les voy a dar un ejemplo de lo que sería la zona de la reserva del Parque San Rafael, que sería donde está esta montañita. Es una zona ya reconocida por los estudios de la Acuífero Guaraní como una zona de recarga. Ese flujo viene hacia el río Paraná y descarga en el río Paraná. Cuanto más cerca estás de la recarga, más cerca estás del acuífero. Cuanto más cerca estás del lugar de recarga, también en la zona media hay lugares que puede ir de 60 metros hasta 700 metros en este caso de roca basáltica y otros componentes. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la zona urbana de Encarnación? Quería dar una introducción así para ir entendiendo lo que es el concepto del flujo de agua subterránea y su relación con lo que sería la precipitación. Particularmente me solicitaron algo más enfocado a lo que sería la zona urbana de Encarnación. Entonces, llevando este concepto a esa escala, vamos a ver que tenemos diferentes microcuencas dentro del territorio. ¿Sí? En este caso son microcuencas urbanas, donde el agua de la precipitación infiltra y va tomando direcciones. Hay un porcentaje del agua que llega al suelo y se convierte directamente en lo que sería raudal o escorrentía. Hay otro porcentaje que infiltra el suelo y va alimentando diferentes capas de agua subterránea. La subsuperficial, que se conoce mayormente como la napa freática. Otra parte se va un poco más, si le da la geología, el perfil geológico del lugar, va a ir penetrando capas más inferiores para ir recargando acuíferos confinados. En este caso sabemos que el lugar de la zona céntrica de Encarnación está rodeado por aguas superficiales de un embalse y un subembalse. Entonces nos guiamos de la zona más baja del territorio, es donde se traza lo que sería la línea del nivel de la napa freática o nivel piezométrico que estaría relacionado a esto. Entonces, el agua superficial, la precipitación llega al suelo, escurre por arriba, en la mayor parte, 70-75%, y el resto va a ir penetrando los estratos. Zona urbana, mayor porcentaje de área impermeable, esto hace que el 100% del agua que llueve se convierta en escorrentía y busque la zona más baja para descargar. Acá hay para representar lo que acabo de decir, este es el curso de agua y la línea no sé si ustedes ahí. ¿Sí? Acá tenemos entonces la relación que hay entre el nivel superficial del cuerpo del agua y la primera línea de saturación de agua. Eso quiere decir que desde esta línea para abajo, azul, está saturado, o sea, está entre poros o entre fracturas, está 100% relleno de agua. Y más arriba es la zona vadosa, zona de transición, donde cuando se identifican precipitaciones que, dependiendo de la mayor o menor intensidad, van a ir llenando estos poros o estos espacios libres, y va a hacer que el nivel piezométrico vaya aumentando. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos casos. Podríamos situarnos, si vamos a situarnos en el caso de estudio de Encarnación, esto podría ser el río Paraná o un subembalse, ¿sí? Y a partir de ahí se trazan lo que serían los niveles de saturación de agua subterránea. Aquí tenemos casos A y B, que uno representa lo que sería
el exceso de infiltración y el exceso de saturación. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de infiltración? La intensidad de la lluvia es mayor a la capacidad de infiltración del suelo. Y estoy sacando la ecuación lo que sería la zona impermeable. Estoy hablando de las zonas. Bueno, entonces tenemos el caso de, para llevar un ejemplo, ¿verdad? Tenemos acá el río Paraná o su embalse y podemos ir al punto más alto de lo que sería la zona de encarnación que estamos tomando como ejemplo. Entonces, vamos a ir entonces a lo práctico. Si la lluvia encuentra suelo impermeable, asfalto, piso, etcétera, etcétera, el 100% se convierte en escorrentía o raudal. Si encuentra áreas verdes, suelo, en una pendiente ideal, va a ir infiltrando y va a ir haciendo subir el área de saturación de agua subterránea, que en algún momento va a saturar el terreno. La variable de precipitación, podemos hablar de eso porque es significativo en la intensidad. O sea, hay intensidades de lluvia en donde no le da el tiempo al suelo de infiltrar agua y se va convirtiendo en escorrentía casi todo, ¿verdad? Cuando dura la intensidad de la lluvia, esa tormenta que nosotros de repente tenemos que, si estamos en el auto, tenemos que encostarnos porque no se ve nada. Ese tipo de lluvia, si encuentran un suelo seco, donde no hubo anteriormente ninguna precipitación, la precipitación, la infiltración ocurre, pero si tomamos todo el volumen de agua, mayor porcentaje se convierte en escorrentía directamente. Ese es este caso. Repito, si es área impermeable, no viene al caso. El 100% se convierte en escorrentía, sea lluvia intensa o no. Y el exceso de saturación, que es lo que se da mayormente en las zonas costeras, por dos condiciones. Uno, porque la zona alta del territorio ya va recargando y el flujo de recarga del agua subterránea viene hacia el cuerpo de agua, como estamos viendo al inicio. Entonces eso hace que las zonas cercanas al cuerpo de agua sean los primeros en que se saturen. Entonces la lluvia, la precipitación en este lugar ya no genera ningún tipo de infiltración, encuentra un cuerpo totalmente saturado de agua, lo que genera directamente el drenaje al cuerpo de agua contiguo. ¿Sí? Y ambos procesos son altamente dinámicos en tiempo y espacio. Esto se tiene que estudiar para cada caso, en este caso para encarnación, la pendiente, el tipo de suelo o sustrato y los niveles normales de saturación de agua subterránea. Digamos que si se mantienen los niveles normales de saturación en función a los caudales del río y de su embalse, va a tener un estado constante normal, ¿verdad? Ahora hay una variable que en los últimos años se está estudiando mucho, que es el impacto de las precipitaciones luego de un periodo largo de sequía, ya que la estructura del suelo cambia en largos periodos de sequía. Por ejemplo, ustedes ven la vegetación seca. Cuando la vegetación está seca, los flujos prioritarios de filtración se van cerrando. Los flujos prioritarios son los espacios que hacen las raíces, los insectos, la propia estructura húmeda del suelo. Entonces, si por ejemplo tuvimos, como pasó el verano pasado, aproximadamente 2 meses casi no hubo lluvia, de repente vino una lluvia intensa, durante 3 días llovió, y sucede que el suelo no infiltra.
el suelo prácticamente, la reacción del territorio y precipitación en esas condiciones es de anegamiento. Se convierte en un suelo impermeable hasta que la situación de sequía se vaya recuperando y el suelo otra vez adquiera esas características de porosidad y que tenga esas vías de infiltración prioritarias. Bueno, entonces, algunas consideraciones básicas sobre lo que estuvimos hablando. Las zonas altas permeables, con mayor tiempo de infiltración, relativa menor producción de escorrentía. Zonas bajas de rápida saturación y menor tiempo de infiltración, relativa mayor tendencia al anegamiento o drenaje directo. Las variables que inciden en la velocidad de infiltración pendientes tipo de suelo, intensidad de precipitación. Las áreas impermeables son 100% escorrentía. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos y volviendo a lo que sería el área urbana en estudio, me estaba olvidando, hay un caso también que es importante mencionar, que sucede cuando, aunque nosotros estamos con la influencia de un reservorio que no tiene mucha fluctuación, o sea, uno de los objetivos de un reservorio es evitar la fluctuación de subida y bajada. Por ejemplo, si en los años anteriores de sequía extrema nosotros no hubiéramos tenido el reservorio o embalse, posiblemente el abastecimiento de agua de Encarnación iba a tener problemas, como sucedió en todo el país. Justamente ese reservorio, uno de los objetivos, como decía, es evitar la fluctuación, o sea, mantener un volumen constante. En otros lugares, cuando en grandes cuencas las grandes lluvias se dan aguas arriba, como por ejemplo podemos mencionar el Pilcomayo, que a veces viene con riadas importantes, en donde no llueve, nosotros vemos que el río empieza a crecer. Bueno, entonces se da el efecto contrario, ¿verdad? No llueve, pero el río trae agua de cuencas arriba y empieza a recargar el agua subterránea y hace que se eleve el nivel isométrico o el nivel freático. Eso yo por lo menos ni puse acá porque eso podemos omitir, ya que nosotros tenemos un nivel de embalse prácticamente constante en el lugar. ¿Cómo me puede entender esa lámina anterior, ingeniero? Terminado unos días para todo. Pero no totalmente. Lo que es correcto, pero no totalmente. Sí. Es una afirmación que no es totalmente cierta. Sí, eso viene en el caso de una aplicación. Buenos días, señor intendente. Justamente estaba contando que lo que nosotros vemos en el caudal de arroyos o lagos está conformado por la lluvia que va drenando y va formando esos cuerpos, ¿sí? Lo que es cierto, pero no totalmente, porque las aguas subterráneas le dan un flujo también que nosotros no vemos, ¿sí? Cuando hay mucho tiempo de sequía y nosotros seguimos teniendo un arroyo visible, es porque el agua subterránea le está dando ese caudal, no la lluvia. Eso es una interacción entre agua superficial y agua subterránea que actualmente está siendo muy estudiada, así que por eso quería mencionar. Y bueno, entonces tenemos el caso que mencioné, que sucede en el río Paraguay también, que cuando en el Pantanal, que hace mucha falta ya que haya una temporada de lluvia que recargue, el Pantanal es como una esponja que retiene agua y que luego va soltando para que el río Paraguay tenga caudal. Es el mayor aportante de caudal del río Paraguay. ¿Qué pasa cuando aguas abajo en Asunción o en Concepción no llueve, pero el caudal del Pantanal es alto? El río va a tener un buen nivel y va a recargar las aguas subterráneas. Sucede lo contrario, que el río recarga. Entonces, y volviendo al tema planteado, tenemos el agua superficial que nos da
un punto de partida en el nivel de las aguas subterráneas y que nos habla de que en estas zonas costeras sería la zona de saturación más rápida en un proceso de precipitación. En la zona más alta de la ciudad, donde no hay área impermeable, ya que el área impermeable va a llevar el 100% de la lluvia a drenar hacia las zonas más bajas, las áreas verdes que se mantienen en las zonas altas, va a generar este proceso de flujo que va a descargar el río. En una escala mayor, ¿verdad? Pero por lo menos para diagramar lo que es el sistema. Y aquí está. Lo que está más cerca del río o del embalse se va a saturar, uno por el caudal del curso de agua que le va a dar una fuerza necesaria para infiltrar al suelo, y otro por todo lo que está infiltrando agua arriba y a direccionar el flujo hacia afuera. Como agua arriba es mayormente impermeable, no sé si porcentaje mayor del 70%, ¿verdad? En la zona urbana es de 95% son los maperos. 95%. Entonces, ese agua va a ir directamente a formar escorrentía. Si encuentra áreas verdes del paso, si no está saturada, va a infiltrar, pero mayormente va por los sistemas de drenaje o los sistemas naturales de drenaje, va a ir al río. Bueno, entonces ese sería el comportamiento hidrogeológico básico en un territorio que tiene cercanía al cuerpo de agua, ¿verdad? Que conforma una microcuenca urbana. Entonces, aplicando esto a la planificación urbana, tenemos que la zona donde mayores áreas de infiltración deberían ser planificadas, o por lo menos en un periodo de años a largo plazo, es la zona alta, es donde la infiltración va a tener mejores resultados hidrológicamente hablando. Las zonas bajas empiezan el partido perdiendo ya 2-3-0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la zona que recibe saturación de la infiltración de otro lado y el cuerpo de agua. Entonces, hablar de infiltración en las zonas costeras es, digamos que, un poco difícil de encontrar una relación directa. Y es justamente lo opuesto de lo que vemos acá, ¿verdad? Vemos mayores zonas verdes en la costa y mayor ocupación o impermeabilidad en las zonas altas. Entonces, y mi recomendación particular es mayores estudios, mayores evaluaciones técnicas sobre todos estos parámetros de pendiente, infiltración, tipo de suelo y, lo más importante, el análisis de clima, ¿verdad? Porque así como empecé la charla, hay lluvias, hay tormentas, en donde todo esto de lo que hablamos no importa directamente. O sea, esas lluvias de 120 milímetros en 2 horas que tuvimos ya caso en Encarnación, todo eso que nosotros hablamos no importa. Ese agua va a infiltrar de forma insignificativa comparado al volumen de agua que está precipitando en ese momento. Ni si todo el área sea una esponja. No, es lo mismo que agarrar ducha y abrir al máximo y poner una esponja ahí, ¿verdad? Poner un ratito y sacar. Te vas a dar cuenta que la esponja no se saturó de agua, está seco todavía por dentro, ¿verdad? O sea, nosotros en el escenario del cambio climático tenemos esa posibilidad, y no es que tenemos esa posibilidad, sucedió ya en Encarnación y más de una vez. Los procesos de infiltración van a continuar, ¿verdad? Va a estar todo inundado. Nosotros vamos a ver anegación, vamos a ver lugares bajos donde va a estar inundado, y seguramente si agarramos una pala en un área verde y empezamos a cavar, vamos a ver que el perfil de suelo no está saturado. Eso es porque a eso se le conoce como
flujo ortoniano. La precipitación que por intensidad se convierte en correntía y no por justamente por pendiente o por suelo impermeable o impermeable o por tipo de suelo. Obviamente para todos los casos que yo hablé existe tecnología de hidráulica basada en datos, o sea, del manejo de agua en este caso. Existe tecnología como la retención de agua individual o comunitario, las lagunas de retención o detención que se pueden dar, por ejemplo, en cuenca alta, en donde, por ejemplo, el arroyo Potiri, cuando trae un caudal importante en su cauce y no encuentra ningún cuerpo natural como un humedal, como para que eso se retenga con tiempo, hoy día se hacen los lagos artificiales de retención, que son represas secas. Viene el caudal repentino de agua, se llena la represa, y luego cuando termina el evento de tormenta, eso se va soltando de una forma en que no afecte el caudal a ninguna inundación en ningún barrio. Esas son infraestructuras de retención que pueden ser grises y que pueden ser verdes, que pueden tener... hoy mismo, si nosotros mantenemos en cuenca alta espacios verdes o espacios naturales, el día de mañana vamos a evitar que en la zona baja, que es urbana, haya inundaciones. Nosotros vamos a entrar ahora en el periodo neutro de la niña y luego vamos a entrar en el niño, que la tendencia es que a nosotros nos traiga tormentas y no sequía. Entonces todo lo que sucedió en los últimos años, como fueron conflictos por agua para producción, el abastecimiento de agua subterránea, que hasta este verano va a haber otra vez, ¿verdad? Que hasta la mañana hay, después la tarde se recién, ¿verdad? Todos esos problemas de aquí a 1 año y medio, 2 años se van a convertir en lo contrario, el exceso, inundaciones y todo lo que trae con ello dengue, etcétera, etcétera, la acumulación de agua. Entonces, no deberíamos pasar nosotros de mitigar algo urgente que va a suceder mañana, pasado mañana, sino que de tratar de ir planificando cómo sería la ciudad en periodo largo de sequía y en periodo largo de humedad. Así que no sé si podemos pasar en alguna consulta o pregunta. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna consulta o comentario? ¿Están habilitados ahí atrás un micrófono? ¿Estuvo todo muy claro? ¿Nadie tiene una duda, un comentario? Sí, por favor. ¿Qué tal? Buen día, ingeniero. Tenemos una consulta acá. Nuestra tesis, hicimos una investigación conjunta acerca de justamente la acumulación de agua también en Encarnación, y nosotros dispusimos que en las zonas más altas de la ciudad tengamos ámbitos de acumulación digamos más bajos que hacia las zonas, no, pero hacia las zonas bajas. Nosotros mapeamos zonas conflictivas que tenía la ciudad, y hacia esas zonas conflictivas fue que le dimos como más importancia, para que también coincide con que son las zonas más bajas, cerca de la cota del río, en donde nuestra acumulación debería de ser mayor. Y queremos consultarles si eso es correcto o no, si en las zonas más altas se debería de recolectar, por ejemplo, menos agua, y en las zonas más bajas más agua. Sí, interesante el punto de la pregunta. Yo debo decir que el enfoque de mi presentación es el enfoque hidrológico de escorrentía, cuando el raudal se convierte en un problema, ¿sí? No en un enfoque de abastecimiento. ¿Sí? Ustedes hacen retención para consumo y para uso. Sí. ¿Sí?
Bueno, eso se puede hacer en toda la cuenca. O sea, el enfoque que yo le mostré recién es qué hacer con el exceso de agua para que no sea una problemática de inundación. Pero acompañado a eso, si en la zona alta como el concejal dio el dato que el 95% es impermeable, se debería retener para que ese agua que se convierte en raudal no vaya hacia la zona baja a causar estragos. Y bien podría usarse para el agua, podría utilizarse para diversos usos en el hogar. Inclusive si tenés un buen sistema de filtro se puede consumir, pero para riego, para limpieza, etcétera, etcétera, se puede aprovechar. O sea, el agua tiene diversos usos, pero debo acotar, sí, mi enfoque es de la problemática de la inundación de la escorrentía y su planificación del territorio en base a eso. Ahora, yo no estoy diciendo que en las zonas bajas no se tiene que hacer cosecha de lluvia. Todos pueden hacer cosecha de lluvia, incluso en lugares donde llega el abastecimiento, la gente tiene acceso al agua. Igual es importante hacer cosecha de lluvia en época de verano y de seca, porque imagínate cuánto te va a venir un ejemplo, ¿verdad? Tu cuenta de SAP si te pasas regando tus plantas que no caiga y se seque, ¿verdad? Que es muchísimo. O cargar tu pileta, o todos los usos que no son así meramente importantes, digamos, para la prioridad del saneamiento, ¿sí? Entonces, yendo a tu pregunta, si no hay problema. La retención de agua para diversos usos no está ligado a este estudio, sino que es algo que se puede hacer en cualquier punto de la cuenca. Es más, vas a estar aprovechando un recurso de buena calidad antes que se vaya al río, ¿verdad? Que el río ya en una época de lluvia y de tormenta está ya crecido, ¿verdad? Que no sería algo que varíe mucho en la realidad. Una consulta. ¿Tiene el director? ¿Tenía un mapa Google de la zona costera? Acá, aprovechando el espacio, me pasó esta lámina, sería la ocupación del suelo en función a la reducción de la escorrentía, que es lo que estamos hablando recién. Determinar variables posibles. A lo que iba yo es que se deben hacer estudios más profundizados ligados al área de planificación en cuanto a lo que estamos hablando. ¿Sí? Determinar la posible significancia en reducción de impactos. En eventos de lluvia, como estaba diciendo recién, de tormentas extremas, ¿cuál es el impacto cuál es el impacto positivo que nos va a traer, ¿verdad?, la planificación? Y con qué recurrencia se van a presentar estos escenarios. ¿Puedo ver aquí menos de la placa que le estaba indicando? La baja atenuación en precipitaciones con intensidad alta, eso es a lo que me refería. Áreas de infiltración en zonas altas, infraestructura de drenaje en zonas bajas. No quiere decir que en zona baja no puede haber infraestructura de retención. Y realizar estudios técnicos especializados y modelación de posibles escenarios, que hoy día es una herramienta que se usa muchísimo, es ver una realidad artificial, colocar infraestructura, sacar infraestructura verde, gris, azul y hacer una tormenta y ir aumentando la intensidad de la tormenta y ver cómo reacciona el modelo y nos tira mapas que nos muestran qué lugares de la ciudad se van a inundar, qué lugares de la ciudad es necesario hacer infraestructura de retención o otra alternativa. Eso es todo. Una consulta de ingeniero 12. Acá está. Vamos a seguir. Bueno, pero lo que quería consultar es puntualmente era el caso que se presenta en por ejemplo, acá
esta zona insular, donde hay manzana mixta, digamos. Este caso, por ejemplo. Acá, por ejemplo, tenemos una recurrente se dice, no se repite, ¿verdad? Que esta manzana, son manzanas que después de una lluvia 20, 30, 40 milímetros de lluvia, prácticamente tardan 4 días o 5 días de buen clima para que esto vuelva a secarse. Sin embargo, estas están acá, no tienen problema. O sea, los vecinos que viven acá, en esta zona, y podemos ir más acá también, arquitecto, más acá, lo mismo que esto o esto, no tienen problema. Hay otro caso en San Roque, ¿viste dónde está? Más hacia donde está la casilla de la policía, creo que es la calle. Policía de tránsito. ¿Dónde? Acá. Bueno, está este caso también en el barrio San Roque. Esta manzana, esta que está acá, no se observa que realmente tenga que pasar tantos días para que vuelva a secarse, por decir el suelo, y no se vea luego agua, porque acá se ve agua, queda el agua, ¿verdad? Lo mismo que esto. Mi consulta, bueno, esos son los hechos, ¿verdad? Mi consulta es ¿será que incidió tanto el relleno, las capas? Porque estos son los que vivimos el proceso de ellas está cuando se empezó a rellenar. Pudimos observar cómo los camiones tiraban tierra, un tipo de tierra, después otro tipo de tierra, y después se compactaba. Es más, uno quiere hacer un pocito acá y es durísimo, parece casi ladrillo, ¿verdad? ¿Será que eso incidió tanto a que esto tenga un nivel de infiltración tan distinto a lo que tienen en estas propiedades? Teniendo en cuenta el antecedente y la experiencia que me estaba comentando sobre anegación de suelo, sabemos que anegación es cuando el agua está no veo pendiente ahí, es una mesa, entonces la incidencia se debe a el tipo de suelo. Y si es de recarga, tiene esa tendencia, ¿verdad? Que tenga mayor tendencia a la menor infiltración. Pero la estructura del suelo cambiaría si no solo hay pasto ahí, ¿verdad? O sea que la raíz del pasto es algo así y es algo que no. Por eso es que no en vano se dice hay que plantar árboles, ¿verdad? Las raíces del árbol van formando lo que se llama como flujos prioritarios de infiltración. Van ahuecando el suelo, le van cambiando la estructura. Sin embargo, solamente el pasto, no digo que sea el problema, ¿verdad? Así como se está presentando el escenario que estás comentando, es el tipo de suelo que es de relleno. Porque en los otros lugares donde infiltra, eso no es relleno, eso siempre fue claro. No, ni siquiera fueron reubicados, solamente. Sí. Ahora, podría ser. ante esa respuesta, ¿hay algún tratamiento puntual que se le puede hacer a esta manzana para que ese nivel de infiltración pueda ser más rápido? No sé si, bueno, en la agricultura se hacen canales para que el agua, los arroceros y demás, vaya en pendiente y filtrando, ¿verdad? Pero puntualmente hoy, esta manzana así como está, ¿hay posibilidad, hay algo que se pueda hacer para que ese nivel de infiltración sea más rápido? Se puede. ¿Se puede? Sí. ¿Es muy costoso? Yo te comento uno, ahora que trabajamos hace unos años con el PNUD en el barrio San Francisco de Sandario. Justamente era que ganamos un anteproyecto, un grupo que trabajamos ahí, y era
sería, bueno, sería modificar otra vez el paisaje, pero ya es un paisaje modificado. Te da una alternativa. Lo que sería que en cada una de estas manzanas se construya una laguna, un cuerpo de agua superficial. Hay que buscar, es plano, ¿verdad? Pero debería tener un punto más bajo entre todos. Y ahí se construye una laguna artificial. Y sobre la base de donde se ve el pasto, se debería hacer un nuevo relleno, pero sería o un tratamiento con vegetación que haga que el flujo de agua que queda negada vaya siempre a la laguna. Entonces vos, en vez de tener un terreno húmedo por 4 días, vas a tener una linda laguna escénica, ¿sí? Y el agua va a ir drenando siempre esa sería una alternativa con bajo costo energético, ¿verdad? Si no, sería bombas y demás. La parte agrícola no aplicaría mucho, porque se haría como en el Chaco, donde se hace la captación de lluvia para llevar a los tajamares, y se hacen los canales, que le haría, no se le podría dar otro uso al lugar, ¿verdad? Ya sería difícil caminar ahí, ya sería, o plantar arroz, pero bueno, una broma no hay. La rosera es la encarnación aquí. Eso sería una forma. Habrían más, pero como veo un lugar que es un parque, un área verde donde va la gente, un cuerpo de agua sería lo ideal. Y el ejemplo que diste sobre anegamiento aquí no, puedes mirar aquí también. La arena siempre va a estar seca una hora después de la lluvia, y eso te da la pauta que el problema es el tipo de suelo o la conformación del suelo en este caso, porque es artificial. Dos comentarios sobre permiso. Sí, de hecho el proyecto que menciona el ingeniero 12 de Barrio San Francisco, que fue un concurso, un urbatón, a nosotros nos tocó a nivel privado desarrollar el proyecto ejecutivo. Después ellos ganaron el anteproyecto, era Agencia de Innovación Urbana, el equipo que fue el equipo ganador. Cota cero. El equipo ganador era Agencia de Innovación Urbana del anteproyecto. Y después se licitó el proyecto ejecutivo, nos tocó hacerla de manera tercerizada, una consultoría de diseño urbano, y justamente se trata de lograr zonas de acumulación, retención y acumulación, porque infiltración no se podía. La napa freática estaba a 30 centímetros, entonces la infiltración no se iba a poder. Lo que sí se podía hacer era, con muy poca superficie, generar zonas de acumulación. Al respecto, intendente, el ya aprobado Plan de Encarnación Más, y hay un capítulo que no fue objetado, que es el 7 de Ciudad Resiliente y Segura, y parte del capítulo 4 del nuevo centro paisajístico propone esa infraestructura verde. O sea que eso es algo que desde el 2016 que se entregó el plan ya se podría estar haciendo, generando hermosos parquizados de cuerpos de agua que fluctúan. Como dijo el ingeniero, en vez de tener una manzana llena de agua 4 días, eso al día siguiente ya no tiene agua, pero sí hay una laguna que dura hasta que se evapore o se infiltre, depende de cómo están las condiciones de precipitación. Totalmente de acuerdo también con lo que manifestaba en cuanto al ingeniero respecto a la posibilidad de infiltración en las cotas más bajas y próximas al embalse, al subembalse y a la napa freática. Respecto a eso, lo que manifestaba el arquitecto Prieto, ¿verdad?, tiene que ver también con acumular más donde menos se va a infiltrar, básicamente, ¿verdad?, ya que es una alternativa. Y aclarar nomás respecto a los parámetros de edificabilidad que se proponen, tanto dentro de los lineamientos originales del plan como dentro de los estudios que se hicieron en la Católica, es que el FIT, como un parámetro de edificabilidad que genera área libre, va mucho más allá de la infiltración solamente. Implica tener mayores áreas libres para generar superficies vegetadas en vez de construidas, que reducen el efecto de isla de calor, que aumentan la producción de oxígeno para la ciudad, la biodiversidad, y también, sobre todo, si vamos a plantear mayor escala o mayor altura de edificios, que los mismos estén más separados entre sí, no generando un compacto urbano. O sea, este FIT o área verde, si le queremos llamar, o área libre, propuesto dentro de ciertos parámetros, va mucho más allá de solo la infiltración. Y el jueves estuvimos mostrando ejemplos muy interesantes en el norte, como Punta del Este.
que sí tiene edificios en la costa de hasta 70 metros de altura según su normativa, ¿verdad? De hecho mostramos un print de la normativa. Y esos edificios de 70 metros de altura ocupan solo un 30% del terreno. O sea, el compacto urbano en la costa, más allá de las cuestiones hidrológicas, genera otras cuestiones de la calidad del ambiente urbano, ¿verdad? Que tienen que ver con el razonamiento, con los vientos y otros impactos. Entonces, repito, sí hay una alternativa dentro del Plan Encarnación Más, capítulo 7, Ciudad Resiliente y Segura, y capítulo 4, Nuevo Centro Paisajístico, específicamente para la zona de la ex zona baja, que ya se podría implementar, y coincido totalmente con el ingeniero, es la opción más económica en términos energéticos y económicos, ¿verdad? Es mover suelo. Mover suelo, generar alguna estrategia de escurrimiento hacia esa laguna, y vamos a tener un hermoso parque de agua cuando llueve y seco cuando no llueve. ¿Algún comentario más? Ahí. Allá están los dos más. Ellos tienen los dos. Aquí, tu micrófono necesitaba los dos. Buen día, te consulto el estado del desagüe pluvial. El estado del desagüe pluvial que entregó la EBI, que era parte de las obras complementarias. ¿Quedó chico? ¿Hay que agrandar, hay que modificar eso o es parte del plan solamente ya agregar estas obras de retención? No conozco el diseño pormenorizado técnico de drenaje pluvial que se le entregó a Encarnación, pero lo que te puedo decir es que en el 70% de las grandes ciudades de Latinoamérica los diseños de drenaje quedaron chicos con los escenarios de lluvia y cambio climático que estamos teniendo. Por eso es importante saber que el drenaje no es la única medida de mitigación para estos escenarios y tenemos que, o sea, si vamos a diseñar un drenaje, si vamos a modelar la lluvia que tuvimos, las lluvias intensas que tuvimos, y vamos a implementar un sistema de drenaje para ese tipo de lluvias, el 40% de la ciudad va a ser drenaje. Entonces, una forma de mitigar el cambio climático es ya tratar de adaptarnos a lo que serían los impactos y ver qué alternativas llevar adelante. ¿Sí? Encarnación creo que la ciudad que mejor drenaje pluvial tiene en el Paraguay, y ni así alcanzó en 2 o 3 eventos que ya tuvimos. Entonces una opción puede ser liberar las cuencas más bajas en la parte de edificación. No construir ahí, cambiar las cuencas bajas, la zona de inundación por parques. Cuando es exceso de... A eso iba. El exceso de escorrentía que se genera con ese flujo ortoniano te da raudal en toda la ciudad, no importa alta y baja. ¿Sí? Lo que cambia con la precipitación normal es que en la zona alta el nivel de precipitación va a ser, el potencial va a ser mayor si es que no es impermeable. Ahora, cuando estás en un lugar de una desembocadura de un río y que no es subembalse, que el subembalse le da una cierta regularidad en el nivel, sí sería importante tu acotación. Y yo quería complementar también el tema del área verde que hablaste. Justamente la peor infraestructura verde para el área verde es el pasto. El pasto es muchísimo gasto, primero empiezo por lo económico, el mantenimiento para mantener el pasto corto. El beneficio de infiltración que te da el pasto es nulo, de eso estamos hablando recién. Y ecosistémicamente también es la muerte, porque vos no ves ninguna sola mariposa en un área de pastura de 1 hectárea. Entonces hoy existe una tendencia a que las áreas verdes se están llevando más a lo natural, o sea, es como
es como que nos empieza a gustar un poco el Yuyal. Pero elegí el Yuyal más lindo, no el Tupichacuy, ¿verdad? Incluso ya se está viendo ya acá en Posadas mismo, en la área verde de la costanera, ya se están viendo ese tipo de área verde. Sí, que ellos traen de su monte las plantas más lindas, las flores más lindas de nativas, ¿verdad? Y eso se llena de mariposas, de insectos, ¿verdad? Es totalmente otro ambiente. Sin embargo, el pasto es el área verde más parecida al desierto que se puede tener. Sí, una consulta. Si bien hemos participado, hemos participado, mejor dicho, de distintos procesos de construcción de yacireta en todo este sector, me recuerdo meramente de que por acá estaba el Boitesá, le decíamos, de la parte de la experia municipal. Me recuerdo muy bien, pero en serio por acá qué pasa, ¿verdad? Abajo del paseo de los aromas. Debajo del paseo de los aromas. El englobamiento empieza acá y luego el cielo Acá. no sé si originalmente era ese cauce, pero ahí está el más grande. Sí. Y justamente es una zona en donde menos queda el agua después de la lluvia. Mi consulta, ingeniero, es la siguiente. Vos siempre fuiste funcionario de la EBE. Y bueno, lo que me pueda responder, ingeniero, si en esta zona hay alguna obra de infraestructura subterránea, desde luego, que pueda hacer que mejore la situación, más allá de lo que te dije, a la vista que es arriba. Me refiero subterráneamente. Si hay algo, no sé, tipo una colectora que venga ya desde acá. Este es calle Artigas, ¿verdad? Estamos nosotros. Sobre Artigas, algún tipo de colector que junte agua, como dijo Alina, hacia acá, y después desagote hacia el sector del río sin pasar por acá necesariamente. Porque toda el agua de lluvia que vemos ahí por la zona de esta calle Wiesel, por ejemplo, ¿verdad? Wiesel es un problema porque es el lugar más bajo en donde se junta la mayor cantidad de agua de lluvia, y se hizo ya una intervención en su momento. Estamos hablando de la zona del barrio Yaguasaingó, le dice, ¿verdad? Ahí Honorio González, Wiesel, por ahí. Ahí ya se hizo una intervención, ayudó, pero no del todo. También en la zona de Macos, esa calle que se llama Loma Valentina, también tiene el problema similar. Consulto, si acá se hace algún tipo de intervención en ingeniería fluvial, me imagino, ¿verdad? ¿Se puede minimizar el impacto en este sector? ¿O no tiene sentido minimizarlo, siendo que no se pretende luego otra infraestructura que no sea justamente parquizar o arborizar o esparcimiento simplemente? Ninguna otra infraestructura no está previsto acá que no sea eso. Intendente, yo en realidad, y sería interesante agregar a un disertante que sea del área técnica de la entidad con antigüedad, que le puede dar esas nociones claras, pues yo no, la verdad que no tengo conocimiento. Ahora, yendo a tu pregunta, ¿qué se puede hacer? Yo hoy mencioné lo que sería el cuerpo de retención, que sería la laguna artificial. En la lámina que yo mostraba anteriormente, demostraba básicamente lo que es que todo el agua que infiltra en la zona alta y toda el agua que escurre de la zona alta y no hay. Pero hay puedo.
Intendente, esto es lo que sucede en ese lugar. Aparte del suelo de difícil infiltración, esa zona se satura de agua subterránea que viene de la infiltración de la área de las zonas altas y la correntía que no alcanza un drenaje artificial y se va a quedarse ahí. Entonces es como si ese lugar fuera un cuerpo de agua, sería un lago. Ahí se va a estacionar el agua hasta que alcance una corriente que le lleve. ¿Cuál es otra alternativa que se puede hacer en el caso que mencionaste? Si podéis poner la alternativa que recién mencioné, que coincidió con el del plan, es infraestructura verde, ¿verdad? Después está la infraestructura gris, que lo que se podría hacer acá se conoce como costilla de pez. Como una cancha de fútbol. Sí, se hace una infraestructura subsuperficial de colectores de agua que pueden ser caños perforados, que lo que hace es captar esa napa freática y llevarlo y convertirlo en escorrentía. O sea, sacar ese agua que está negando ahí y llevar a un drenaje superficial. Eso me recuerdo porque eso hicimos en esta cancha. Perfecto. Ese es el sistema llevado a otro escenario. ¿Sí? Eso ya no es más una infraestructura verde, sino que ya es una infraestructura gris, ¿verdad? De intervención. Pero así como mencioné, la tecnología de manejo de agua tiene muchísimas alternativas que vos podés, según el costo y la aplicabilidad, ir viendo cómo podés aplicar. No sé si hay otra consulta más. Si no hay más consultas por una cuestión del cronograma, para poder continuar y cerrar a tiempo, podemos dar espacio al siguiente disertante. Si no hay ninguna consulta más. Ok, un aplauso para el ingeniero Rosa. Y vamos a estar convocándole para seguir hablando, ingeniero. Sí o sí. Bueno, me gustaría si puede por favor el concejal Aquino para hacer una introducción y una bienvenida a los siguientes disertantes. Bienvenido, concejal, buen día. Muy buenos días para todos. Primeramente agradecerle al ingeniero Eduardo Doce por la predisposición, con la disculpa del primer disertante, el ingeniero Luis González, quien por motivo de viaje no pudo estar. Agradecemos al ingeniero y ahora vamos a dar este espacio a Lisandro Codas, ingeniero, y también Gonzalo Codas, quienes van a estar exponiendo sobre el efecto económico de las inversiones para la ciudad de Encarnación, principalmente desde el sector del desarrollo inmobiliario. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días. Primero que nada quiero agradecer al intendente, a los concejales y a los ciudadanos por permitirnos estar acá, nosotros que somos extranjeros y que venimos de Asunción, ¿no? Un poco a querer quizás ayudar en la formación de lo que es Encarnación. Ahí mientras pone la presentación, ¿le habla? No, grabamos. Bueno, mientras en la presentación hago una pequeña introducción. Yo soy Gonzalo Codas, soy la segunda generación de una empresa constructora de
bastante renombre en Asunción a nivel país, fundada por mi padre y su socio, obviamente. Tiene más de 43 años en el rubro de construcción y desarrollo en Asunción, Filadelfia, Areguá y varias ciudades alrededor de Asunción. Estamos trabajando en Encarnación hace aproximadamente unos 5 o 6 años. En primer lugar, estudiando un poco todo el entorno para a partir de ahí poder generar productos que estén acorde a la ciudad. Y dentro de la oficina, dentro de nuestro equipo, realmente estamos muy contentos con lo que es Encarnación. Vemos que es una ciudad modelo para el país a nivel de infraestructura, a nivel gente. Nos han abierto las puertas de todos los lugares de quienes hemos tocado, y eso realmente hace de que querramos seguir trabajando acá y también querramos seguir acompañando el crecimiento de Encarnación dentro de todo este análisis que se está haciendo de planificación a nivel ciudad, y que creemos que tiene que ser lo más ordenada posible, para no tomar el ejemplo de lo que pasó en Asunción, ¿no? que creció muy desordenadamente y la infraestructura pública no puede acompañar ese crecimiento. Bueno, ahí está la presentación, gracias Edgar. ¿Tenés el bloqueo? Vamos a cambiar acá. Bueno, esto es lo que les comentaba, somos una empresa de 40 años, formada en el rubro de construcción. Nosotros trabajamos solamente con el sector público, no hemos hecho una sola obra en el sector privado, y no lo queremos hacer, queremos seguir trabajando en el sector privado, apoyando desde ese lugar al sector público, que creemos que podemos hacer mejor las cosas. Voy a hacer una breve presentación. Yo soy magíster en dirección comercial por la Escuela de Negocio EAE Business School de Madrid. Hice toda mi especialización en programas de desarrollo inmobiliario en Universidad de Argentina, en Universidad de España. Estuve en un corto periodo en la Universidad de Harvard haciendo una especialización, y toda esa educación la volqué en experiencia laboral trabajando en Asunción, nombrando algunos desarrollos los más significativos, digamos. Nosotros hemos desarrollado el primer fideicomiso de garantía, desarrollo y ejecución llevado a cabo en Paraguay, que lleva 3 ejes muy importantes. Fue un trabajo aproximadamente de 4 años y hoy es un ejemplo para los fideicomisos que se están haciendo a nivel país. Fui director del desarrollo del complejo boreal en Filadelfia. Ese es un desarrollo bastante grande, la cual se anexó una mini ciudad a la ciudad de Filadelfia con lotes catastrables y vendibles a personas que no eran de la cooperativa, ya que todos los lotes por la ciudad de Filadelfia pertenecen a la cooperativa. Hoy es un espacio que se generó para que particulares puedan comprar lotes, tener su vivienda y tener los títulos de propiedad. Hace 2 o 3 años desarrollamos el primer fondo de inversión inmobiliario registrado en la Comisión Nacional de Valores con una casa de bolsa. No es algo menor, es un trabajo también de unos 3 o 4 años de llevar a cabo y que los fondos que un fondo de inversión cotice en bolsa. Soy socio fundador y directivo de la CAPADEI. La CAPADEI es la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios del Paraguay, que la formamos en el año 2014 con el objetivo de poder acompañar en ese momento al municipio de Asunción en todo el crecimiento que se venía en la ciudad a nivel de inversiones en infraestructura privada, y que todos los procesos municipales de aprobación de gestión catastral tengan el dinamismo que tiene que tener para poder acompañar las inversiones en el sector privado, ¿no? Hoy estamos en ese camino. Hemos hecho un gran trabajo en relación a trabajar con la obtención de créditos de AFD para la primera vivienda. Hemos hecho el plan de la primera vivienda, hemos hecho el plan de mi primera casa, que son planes que hoy están siendo utilizados para que las personas de clase media puedan obtener un crédito a 20 años con una tasa relativamente baja.
cual suplantan el alquiler por una cuota muy similar. Voy a hacer una breve descripción genérica de lo que genera la construcción y las inversiones inmobiliarias en general. Como todos sabemos, la construcción es una de las mayores herramientas a nivel económico de un país para acelerar el crecimiento. Un informe elaborado por Hábitat para la Humanidad, que es una ONG, dice que básicamente 250 millones de trabajadores de forma directa trabajan en el rubro de construcción. Esto se refleja que es el 7.7% a nivel de empleo a nivel mundial, lo que representa la construcción. Otro dato de esta ONG es que en países emergentes, por cada $1.000.000 invertido en el sector, se generan 97 puestos de trabajo directo, en comparación a los otros rubros que son de mucho mayor envergadura, como el sector de servicio, alojamiento y alimentación, que emplea el 81%, o el 96%, en comparación al rubro de servicio y alojamiento, que genera 96 trabajos directos por millón, y el servicio agrícola, que genera 81 empleos por $1.000.000 de inversión. ¿Qué tiene el sector inmobiliario? Que es lo que estábamos hablando. El sector inmobiliario tiene ese efecto multiplicador. ¿Qué significa eso? Que por cada persona que yo contrato, básicamente se multiplican en 3, 4, 5, 10. No hay un estudio bien claro de por cuánto se multiplica el trabajo indirecto que estamos dando, lo cual repercute directamente en la economía, tanto de la ciudad, del país, o de los barrios. Eso ya se ve después directamente en cada municipio de cómo va repercutiendo ese puesto de trabajo obtenido. La construcción en Paraguay básicamente está entre el puesto número 3 y número 4 en lo que aporta al Producto Interno Bruto con un 7.5%, lo cual es bastante grande, ¿no? Acá hablamos un poco de los tipos de inversiones inmobiliarias dentro del sector privado, que son las residenciales, las comerciales, las industriales, las de uso mixto. Las de uso mixto son, por ejemplo, la de uso mixto costanera, que tiene comercios y oficinas. En Encarnación creo que por el momento es la única que por lo menos está en construcción. Y acá vamos a hablar de los impactos que tienen las inversiones. Uno es el impacto social, de lo que genera construir viviendas, o sea, no solamente dar mano de obra y empleo, sino de que alguien tenga una vivienda propia. Eso genera en la sociedad básicamente un círculo en el cual las personas cooperan, intercambian soluciones, se apoyan y hacen de que de esa manera puedan sobresalir, ¿no? Ese es un poco el efecto de que puedan acceder a una vivienda. La expansión urbana, que es un poco lo que ustedes están debatiendo ya hace mucho tiempo, que creo que es fundamental tener la capacidad de planificación que hoy tiene Encarnación, la capacidad de discusión y de conversación que hoy tienen, y que se pueda llegar a un buen puerto tanto para el sector público y para la ciudadanía como para el sector privado en sí. Creo que es un crecimiento que se logra en conjunto, es imposible hacerlo por separado. Creo que eso se ha visto en Asunción y en todas las grandes ciudades del mundo, en que ninguno de los dos puede tirar hacia su lado, hay que tirar todos juntos para llegar al beneficio común. El impacto económico es el que venimos hablando. El sector inmobiliario es uno de los sectores que más fuentes de trabajo genera. Al construirse edificios, departamentos, etc., seremos capaces de atraer inversiones extranjeras que vienen a hacer turismo, vienen a hacer negocios, vienen a
amplios. En la divisa se produce turismo, que para Encarnación es uno de los puntos más importantes, y eso servirá para impulsar la economía local de gran manera, ¿no? Ustedes creo que son los que más saben de eso a nivel turismo y todo lo que reciben tanto de Asunción, de Capúa, de Posadas o otros lugares alrededor de Encarnación. Otro punto importante para mencionar es que el sector inmobiliario asegura empleo para todos, para el calificado y el no calificado, para el arquitecto, para el ingeniero, para el albañil, para la señora que hace la empanada y le vende al albañil, para el electricista. Entonces, realmente es una fuente de trabajo que no discrimina y que engloba a toda la comunidad. O sea, toda la comunidad puede ser partícipe de un desarrollo inmobiliario, o sea, la construcción de una casa, un edificio, un puente, una avenida, una calle, etc. Este es un poco el gráfico del efecto multiplicador que hablamos. En principio se genera el aumento de la inversión en construcción, de ahí se hace la contratación de trabajadores, de ahí aumenta el dinero en la economía, ahí circulante dentro de la economía, se favorece el consumo, se empiezan a consumir a nivel ciudad, eso hace que aumente la producción y a partir de ahí la última escala es que aumenta el Producto Interno Bruto del país, ¿no? Acá ya pasamos, terminando un poco la parte general macro, que creo que todos sabemos, la idea de bajar un poco más a tierra. Queríamos poner un ejemplo de nuestra experiencia en Encarnación, de los beneficios que creemos que dimos a la ciudad, que queremos seguir dando y queremos dar de todas maneras, apoyando en estos eventos, apoyando dentro de la planificación del Plan Más y apoyando y siguiendo haciendo inversiones que todos creamos que ayudan a la ciudad, ¿no? Y el ejemplo que voy a poner es el edificio Paseo de los Teros, el beneficio de infraestructura que tuvo la ciudad. Beneficio que tuvo a nivel de infraestructura la ciudad de Encarnación. Enfrente al edificio hemos pedido permiso a la ENI, hemos pedido permiso a la municipalidad, hemos generado una especie de plazoleta plantando árboles nativos, la cuya el consorcio, digamos, el sector privado, que hoy están ahí creciendo, y quizás dan un poco de solución a todo lo que hablaba anteriormente que desconozco técnicamente, ¿no? A nivel municipal, hemos hecho el pago del impuesto inmobiliario como corresponde, alrededor de 120 millones, y hemos generado 60 nuevas viviendas, que anualmente cada vivienda paga impuesto inmobiliario 1 millón de guaraníes al mes, lo que repercute y beneficia a la municipalidad 60 millones al año durante el resto de vida útil del edificio, ¿no? En relación a lo que habíamos hablado de la generación de mano de obra, en lo que fue todo el edificio, haciendo un resumen de rubro, básicamente hemos contado con la ayuda de 156 personas trabajando de manera local en el edificio y básicamente alrededor de 55 60 empresas locales, las cuales hemos comprado directamente materiales, insumos o servicios que se han beneficiado con esta obra. Es muy difícil dar un número general de cuánto ha beneficiado, porque acá hay escribanos, abogados, gente de trabajo digital, que fue toda mano de obra y servicio de Encarnación, la cual no está considerada, lo cual realmente el beneficio de un solo edificio es enorme, que no lo podemos ejemplificar en una sola diapositiva. Y para dar un poco cara y algunos ejemplos, acá hay dos que quizás pueden dar su experiencia. Es la gente o parte de nuestra gente que trabajó con nosotros, el señor Víctor Regis, que hoy es consejero y administrador, de quizás ser una persona no calificada, una persona calificada y estudiando para el rubro donde está trabajando. Lo mismo el chico Ezequiel Carrera, era estudiante de ingeniería, hoy es asistente técnico de control de obra, ya está trabajando en su segunda obra en el edificio Winkel, terminando la carrera, especializándose en tecnología BIM y todo lo que eso implica, ¿no?
y Rodney, auxiliar en el proyecto ejecutivo, y la ingeniera Daisy, presidente de obra, que también es muy largo el veredicto que dieron ahí, pero creo que han sido beneficiados a nivel profesional y de un crecimiento profesional en su carrera con este edificio, y que hoy, estando dentro de nuestra empresa o en otra, pueden volcar toda esa experiencia que tuvieron dentro de este proyecto, ¿no? Entonces, nada, ese es el resumen un poco hablando de las inversiones y de lo que repercute un solo edificio dentro de la economía y de la sociedad en una ciudad, ¿no? Así que esa es toda la presentación. Agradezco. Si tienen preguntas, estoy a disposición. Bueno, gracias, Inge. Si hay alguna pregunta que alguien quiera formular, ¿alguna duda? Quería saber si ve algún inconveniente con el plan, así como está redactado. No creo que hay varios puntos que se pueden mejorar. Un poco nuestra incertidumbre en relación al plan y al tratamiento es el proceso, que quizás para nosotros creeríamos que es lento desde nuestro punto de vista del sector privado, donde nosotros tenemos proyecciones para realizar nuestro trabajo, y que no podemos estar supeditados a todo un estudio, un análisis que seguramente va a llevar muchísimo tiempo, ¿no? Y que eso esté parado genera no solamente un inconveniente para nosotros, sino para toda esa cadena de valor que viene detrás, que va a generar falta de empleo, falta o menos venta de proveedores. Entonces, en relación a eso, creemos que el plan está bien encaminado. Hay varios puntos que se pueden discutir o no. Creemos que es el camino del plan más, pero en paralelo a eso, creo que se tiene que seguir laburando, se tiene que seguir trabajando, y se tienen que tener, como siempre decimos, las reglas claras, ¿no? Nosotros trabajamos con muchos inversores de afuera, Argentina, Chile, Estados Unidos, Uruguay, y uno de los mayores beneficios que tenemos, o que ellos ven, es que en Paraguay tengamos las deficiencias que tenemos a nivel político o a nivel logístico, a nivel burocracia. Las reglas del juego siempre son claras. Entonces, no hacer algo que dentro de un año van a cambiar las reglas del juego. Entonces, yo creo que ese es un factor determinante, y de la cual nosotros particularmente sí estamos un poco preocupados o inquietos en ese sentido, ¿no? Gracias. Sí, sobre ese punto, sí es contento, y voy a usar el tiempo pasado fue, porque estamos decididos en esta nueva Junta Municipal a que de este año pase ya una aprobación integral del plan, con su respectiva reglamentación por ordenanza respecto a lo que es parámetros de edificabilidad y los otros 3 puntos. Parámetros de edificabilidad engloba 2 de los 4 puntos pendientes de aprobación, ¿verdad? Y los otros 2 puntos. O sea, creo que de eso se trata este proceso de socialización que se abrió ya la semana pasada. Estamos prácticamente para hacerlo lo mejor posible, haciendo el mismo proceso que se usó para socializar todo el plan, todos los 12 capítulos, ¿verdad? Que era una semana por capítulo. Acá el arquitecto Neto era quien conmigo estaba en este mismo lugar durante todo enero y febrero del 2016. Y creo que la importancia que se le está dando para que salga lo mejor posible de este proceso es esa, ¿verdad? Si para todo un capítulo entero del plan le dimos una semana, ahora para un solo punto le estamos dando una semana. O sea que de verdad le estamos dando la debida importancia. Estamos tratando, justamente se está registrando todo, también se transmite en las redes sociales. Vamos a filtrar esto de manera sistémica y metódica como para poder tomar las mejores decisiones posibles, pero para darle un poco de tranquilidad, ¿verdad? Creo que eso lo hablamos entre todos los colegas.
estamos de acuerdo de que este año no tiene que pasar, tener todas estas regulaciones, y eso no quiere decir a fin de año, sino lo más rápido posible. Y bueno, sobre este ejemplo en particular, le conozco a los proyectistas de Novo Architect, el arquitecto Pelli y la arquitecta Marian, muy buen proyecto. Creo que lo más lindo de este proyecto, hablando de lo que dijiste de reglas claras, es que está ahí en el borde, pero está todavía en la zona de alta densidad, o sea, no fue una excepción. Y eso es algo que tenemos que tratar de lograr, que ningún proyecto de la ciudad sea una excepción, sino que ya podamos llegar a un consenso, existan reglas claras y ustedes puedan programar y planificar dónde quieren hacer sus siguientes inversiones con la certeza de que ahí se puede, no de que tienen que tantear a ver si se aprueba o no una excepción. Así mismo, o sea, lo que el sector privado necesita es reglas claras y que prevenir el plan más hecho, y en base a eso nosotros hacer las proyecciones y saber ya dónde vamos a comprar una tierra, cuánto es el coste de esta tierra, cuándo va a incidir esto en mi negocio. Y sé que es un proceso, pero lo que decía, o sea, en ese lapso de proceso el mundo no puede parar, digamos, o sea, entonces tiene que haber una conciliación entre ese ajuste del proyecto y la continuidad de la vida del sector privado y de la sociedad y la economía, ¿no? Básicamente eso. Una consulta. Perdón. No, ¿quién consulta? Una consulta de ingeniero. Hola. ¿Se escucha? Recientemente, no sé si usted estuvo en la charla del ingeniero 12, hablaba de las infiltraciones, ¿no? Escuché la última parte. Una consulta, ustedes son constructores, ¿sí? Desde la experiencia que tuvieron ustedes, por ejemplo, en el terreno que está ahí, la calle Carlos Antonio López, casi sería Mariscal López, donde está Pelos. ¿Cómo encontraron ese suelo? Si se puede saber. Que digamos que todavía está en una pendiente. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Saludo a Lisandro Codas. Yo voy a tocar justamente ese tema de la parte constructiva que nos tomó Paseo Los Teros. Bueno, hicimos las tareas previas, hicimos el estudio de suelo, hicimos el estudio pertinente ante la función. Encontramos ahí, como decirlo así en la jerga, venas de agua. Porque justamente en esa zona corría anteriormente y ahora está canalizado un arroyo. El nombre del arroyo no me acuerdo ahora, pero lo que sí está canalizado y de igual manera eso generó venitas de agua que en sí en el estudio sí que hicimos no encontramos, pero en el momento de excavación, sí, una vez que nosotros nos fuimos prácticamente casi 3 metros de excavación tuvimos, 3 metros y medio. Y durante esa excavación sí encontramos venas de agua, tuvimos ese inconveniente. Pero durante después el trabajo que se hizo para mitigar esa problemática, se intubó toda la zona de construcción de Paseo Los Teros. O sea, tiene todo un sistema de intubación de caños subterráneos. Y tenemos un aljibe que cada tanto esa agua se está juntando y se utiliza. O sea, sí, eso ya se previó. O sea, en el subsuelo tenemos 2 tanques, tanto un tanque que es para la prevención contra incendio, un tanque de 80.000 litros, y tenemos un tanque aljibe que se junta esa agua se utiliza para regar, para cosas útiles así para el edificio. Eso sí ya estuvo ya planeado y ya está ya en ejecución ese aljibe. Y en este otro terreno, no recuerdo el nombre del edificio, que está ahí sobre la calle Caballero. Y Winkel. Sí. ¿Algún tipo de característica? Particularmente no tuvimos ningún inconveniente. O sea, está también una avenida de agua, pero en sí no está afectando, eso no afectó en sí a la construcción. Porque una cuadra arriba tuvimos un inconveniente con un edificio que se había aprobado sobre la calle Sargento Robertson y bueno, realmente no terminamos de entender muy bien si
si es un problema de estudio de suelo que hicieron los proyectistas, qué es lo que pasó, pero nos metió en un embrollo porque empezaron a excavar dos subsuelos prácticamente, y ahí empezaron los problemas que empezó a socavarse y nos generó un problemón en el entorno. Hay una casa incluso en el fondo que prácticamente se demoró, y otra en el vecino que ya quedó inservible, prácticamente está demoliendo el propietario, ¿verdad? Y bueno, preguntaba nomás a los efectos de tener alguna referencia, ¿verdad? Gracias. Yo agregando lo que dice el señor intendente en relación a ese tipo de construcciones o ese tipo de aprobaciones, una preocupación nuestra, que no sé si está contemplado en el plan más, o cuál es el mecanismo para filtrar eso. Nosotros en Encarnación vemos un montón de esqueletos. Entonces, quizás nunca se tomó o nunca hubo el análisis financiero o de quién está atrás de cada desarrollo para que realmente la aprobación de un edificio se construya en el caso de que tenga que construir de la manera que se tenga que hacer y con todas las condiciones que se tengan que hacer. En el centro no recuerdo, pero 2 o 3 esqueletos de edificios no terminados ahí. Hay edificios que tienen 15 años de construcción y no se terminan. Entonces creo que dentro del análisis del plan más debería contemplarse algún punto donde quién está atrás del desarrollo, cumple o no cumple, le puedo volver a aprobar o no le puedo volver a aprobar, porque nosotros podemos hacer una planificación excelente, pero si aprobamos proyectos y dentro de la planificación dejamos esqueleto dentro de la ciudad, tampoco contribuye, digamos, al crecimiento y al desarrollo de la misma, al contrario, perjudica a la ciudad, ¿no? Entonces creo que me parece un punto importante también para bajar la mesa y ver cuál es el mecanismo de trato de los mismos, ¿no? Muy buena acotación, realmente. Lo mismo con los lotes baldíos, ¿verdad? Gente que tiene un baldío en el centro y no desarrolla ni en planta baja, por lo menos para que no sea un baldío en pleno centro. Eso, mucha especulación, se frena mucho baldío, o en el otro caso, quizás una mala previsión del negocio inmobiliario en sí. Sobre ese punto del arroyo, no me dio curiosidad, no tenía conocimiento de que pasaba un arroyo por ahí. ¿Es un cauce permanente o es un cauce intermitente? ¿Verdad? Y si se entubó, pasa por debajo de la edificación, pasa por el área libre, y cómo se contempló, digamos, lo que se establece en la ley de protección de recursos hídricos del Paraguay. En este caso no pasa por la construcción, pasa por la calle General Cabaña, o sea, por calle está pasando la intubación. Okay. Nosotros teníamos el mapeo hidrográfico y ahí nos fijamos que tanto hablando de la edificación que es Paseo Los Teros y ahora estamos desarrollando que es Paseo Los Teros 2, ambas no están en área de influencia de la construcción. Sí, del arroyo, de la intubación. Lo que ocurre son, como acabo de mencionar, son las venas en sí, venitas que es inevitable eso que ocurra. O sea, en esta época que todavía estamos teniendo lluvia, eso va en aumento, y en época de sequía lo que sí, pero son cosas que ya puntualmente no se pueden mitigar. O sea, haciendo solamente para la obra, encauzando un aljibe, y ese aljibe, como mencioné, reutilizar para beneficio del edificio. Gracias. La pregunta sobre el cauce específicamente tenía que ver con que justamente una de las malas prácticas que no quisiéramos imitar de Asunción, además de la excesiva impermeabilización, tiene que ver con el entubamiento de los arroyos urbanos y la ocupación de sus valles de inundación. O sea, el escenario que vemos en todo el área metropolitana de Asunción, de que con una lluvia media es un caos, ¿verdad? Se inunda, es noticia. La lluvia en el área metropolitana es noticia, y no positiva necesariamente. Tiene que ver con esos 3 factores mayormente, ¿verdad? Una excesiva impermeabilización, la ocupación de las áreas de filtración o los valles de inundación de los arroyos, y el entubamiento de los arroyos, lo que nos permite justamente esa filtración y desborda en otro lado, ¿verdad? Entonces, si fue bien manejado, si no está ahí, es todavía posible hablar de, no digo en el corto plazo, pero quizás en el futuro, teniendo ese mapeo
trasladarlo a una infraestructura verde, ver cómo el área libre que está ahí próxima nomás en el nuevo centro paisajístico que propone el plan puede incorporarse con estas zonas de retención y acumulación que hablaba el ingeniero 12, que de hecho forman luego parte del plan, unas hermosas lagunas temporales, ¿verdad? Para cuando llueve sube el nivel, entonces se va evaporando y filtrando. Nada más que eso, gracias por la aclaración. Sí, buenas tardes, creo yo. Yo quería saber, en el proyecto de Tero vi que había como una plaza, área verde. No sé para cuándo, o sea, cómo se va a realizar, cuándo. Y otra cosa, por ahí sí esperaba una proyección un poquito más exhaustiva, ¿verdad? Del impacto económico, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, ¿verdad? Que obviamente cualquier casa que se construye, ¿verdad? Da ese aporte económico, obviamente vale contratar personal, electricista, obviamente que mucha gente se beneficia, ¿verdad? Pero no porque, o sea, miramos solo el aspecto económico va a ser algo positivo, ¿verdad? O sea, eso también, por ahí me hubiera gustado un poquito, no sé, a nivel local, regional, no sé, un porcentaje, ¿verdad? De, no sé, la visión de un economista, por ejemplo, algo, o no sé, algo que nos aporta un poquito más de formación, por así decir, para decir, bueno, sí, un aporte económico realmente, ¿verdad? Pero como te digo, o sea, si miramos solo el aporte económico, obviamente que es recontra positivo hacer edificios, casas, todo, ¿verdad? Pero también, si miramos el narcotráfico, bueno, aporte económico también para gente, ¿verdad? O sea, si miramos solo ese aspecto, aporte económico, obviamente que va a ser positivo. Entonces, no sé, por ahí sí se tiene que, no sé, poner también en la mesa, qué sé yo, impacto ambiental y demás, y rever ahí cuál realmente es ese impacto económico que va a tener, ¿verdad? O sea, eso nos va a acotar, ¿verdad? De que por ahí también ser un poquito más, no sé, técnico a la hora de por ahí presentar algo, ¿verdad? Entonces, eso nomás. Y con respecto al proyecto, ¿verdad? ¿Cuándo se va a hacer la plaza? Y si siempre, o sea, si estaba lo ya así en el proyecto desde un principio, ¿verdad? Eso no. Te contesto referente a tu primera acotación, es cierto. Primero, antes que nada, me avisaron el jueves de esta presentación, por lo cual no había mucho para hacer. Por lo menos a mí me llegó la información. Segundo, que realmente no hay mucha información en Paraguay en relación a eso. O sea, a lo que refiere al sector inmobiliario en sí, en Paraguay estamos en foca cero, no está profesionalizado, no hay empresas que releven datos, entonces realmente no hay datos técnicos y precisos de lo que implica a ese nivel o profundizar a ese nivel. Y luego, la presentación de lo que veníamos a hablar era el beneficio de las inversiones inmobiliarias. Obviamente tiene un montón de cosas en contra, como quizás el tema ambiental si no lo hace bien, o millones de cuestiones que no era el punto, digamos, que lo podemos conversar, que todos somos conscientes de eso, de que hay que generar edificios sostenibles, amigables con el medio ambiente, pero el punto en sí era el beneficio de las inversiones, que no solamente a nivel económico, eso repercute a nivel social, repercute a nivel municipal, es lo que hablamos. En relación a la plazoleta está hecha, no es una plaza para ir a sentarse, es una arborización con árboles nativos, de más de 50 árboles plantados, con pasto nuevo, que ocupa básicamente todo el frente del edificio. Eso está hecho, está en crecimiento porque se plantó de chico, y que creo, por lo menos lo que me habían contado, cuando se suele hacer eso en los espacios de internación, al día siguiente roban todo, ¿no? Esto lo estamos cuidando para que crezca y realmente haya árboles de abandon ahí. Sobre el punto que tocaba Yuri, un dato interesante, hablando de un impacto socioeconómico, no solamente el duro de lo económico. Un dato interesante sería saber en qué porcentaje estas unidades fueron vendidas en Encarnación y de dónde es el mercado mayoritario que adquiere estas unidades. Así es que tienen ese dato de su fuerza de venta. Sí, realmente nos han sorprendido porque nosotros antes
poner un pie en Encarnación. Tuvimos casi 1 año y medio investigando el mercado, nos juntamos con la gente importante, digamos, con los referentes de Encarnación, con la municipalidad, hablamos con la gente, y todo el mundo nos decía, el Encarnación no te va a comprar nunca un departamento en Medellín. Nunca. Salimos no a vender, salimos a prevender, habiendo comprado el terreno, los primeros compradores eran encarnacenos. Y hoy tenemos fácilmente un 60% de compradores encarnacenos y un 40% extranjeros, que la compra del extranjero repercute después de que el encarnaceno tenga un lugar donde pueda alquilar una unidad funcional, ¿no? Hoy sí la ocupación es en su mayoría encarnacenos, gente de la colonia que viene a vivir. Pero a nivel de compra sí 60% encarnacenos, pues gente de alrededor, digamos, Bernal y gente que era... 60% itapuenses, entonces. ¿Perdón? 60% itapuenses. No necesariamente Sí, todo claro, encarnacenos. Bueno, valoramos muchísimo el tiempo, el esfuerzo de venir hasta Encarnación exclusivamente para esta presentación. Agradecerle al ingeniero Lisandro, que es local de la casa, y también Gonzalo, muchísimas gracias por esta presentación, aclarando que lo que se le pidió fue justamente lo que ellos expusieron, ¿verdad? Para una presentación con porcentajes de impacto medioambiental, creo que tendríamos que organizar con otro tipo de profesionales, porque lo que le pedimos es el impacto económico de un edificio desde el punto de vista del ingreso municipal y de la fuente de trabajo que genera. Y creo que eso fue lo que presentamos. Un aplauso, muchísimas gracias. Vamos a darle un cierre entonces de esta manera a la tercera jornada de socialización de los puntos pendientes de aprobación del Plan Encarnación Más. Repito que esto, la verdad que es realmente lo mejor que se puede hacer en ese sentido de socializar. Si un capítulo del plan, un capítulo que tiene muchísimos lineamientos, nos tomamos una semana para socializar, que un lineamiento nos tomamos una semana, de verdad dice que querramos escuchar todas las campanas y tener la mejor información posible para decidir. Así que muchísimas gracias a todos los que están hoy, a todos los que unieron los 3 días de este primer punto que tiene que ver con alturas y ocupación de suelo. Así que creemos ya desde vamos que es un éxito, porque también queda registrado en las redes sociales y se puede ver diferido. Y nos va a servir muchísimo esa información, donde quedan grabadas todas las opiniones. Me gustaría invitarles, por favor, a todos los que llegaron por ahí tarde, que puedan pasar a la sala Soria con el arquitecto Luis Prieto, que él tiene ahí hechos modelos 3D de los distintos escenarios de densificación que estamos tratando de analizar. Si pueden pasar a experimentar en realidad virtual, va a ser genial. Quizás una herramienta que les va a servir para sus productos inmobiliarios. Así que muchas gracias. Hasta luego.